Sabotaje, caos ferroviario y una gestión que vuelve a quedar en entredicho. La jornada del domingo terminó como empiezan ya demasiadas en la red ferroviaria española, con retrasos, con trenes parados y con miles de viajeros atrapados. Esta vez el escenario ha sido el de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. El motivo oficial es doble: un robo de cable en varios puntos de la provincia de Toledo y un tren de Irio que, según Renfe, provocó un enganchón con la catenaria. Sin embargo, y lo acabamos de conocer desde Irio, lo que dicen es que descartan ese enganchón en la catenaria y aseguran que ese tren ya estaba parado cuando se produjo el fallo. Sea como sea, el resultado no cambia. 30 trenes afectados y más de 10.000 personas varadas durante horas sin luz, sin agua y sin información. Casi 11.000, 10.700 para ser exactos. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado el suceso como un acto muy grave de sabotaje y no ha dudado en pedir la colaboración ciudadana para localizar a los responsables del robo. Pero la pregunta, una vez más, es otra: ¿cómo puede un robo de cable paralizar por completo una infraestructura que debería ser moderna, segura y eficiente? La explicación es preocupante porque no se trata solo de este robo, sino de una cadena de vulnerabilidades que se encadenan sin control. Una red de alta velocidad supuestamente puntera, donde 4 robos en un radio de apenas unos 10 kilómetros por hora, basta para colapsarla, y un sistema de mantenimiento de seguridad que de nuevo ha fallado. Los ciudadanos afectados pedían respuestas en el día de ayer y no las encontraban. En la madrugada, Renfe rogaba a los viajeros que no acudiesen este mismo lunes a primera hora a la estación de Atocha para evitar aglomeraciones. Es una muestra más de que la gestión en estos momentos críticos sigue sin estar a la altura. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, ha intentado matizar. Asegura que la culpa no fue solo de ese robo, sino también de ese enganchón de un tren de la operadora Irio que habría arrastrado esa catenaria. Un enganchón que desde Irio niegan. En fin, detalles técnicos que, sin embargo, no cambian el fondo. La red ferroviaria española vuelve a fallar estrepitosamente cuando más se la necesita, y los trenes comenzaron a circular pasadas las 2:30 de la madrugada, pero el daño ya estaba hecho. Decenas de trenes detenidos en medio de la vía, con viajeros atrapados durante horas en plena operación retorno del puente del 1 de mayo. Una imagen más propia de un país sin infraestructuras que de aquel que presume de tener una de las redes de AVE más extensas del mundo. La normalidad, según Renfe, no se va a recuperar del todo hasta pasadas varias horas del día de hoy, pero lo cierto es que la normalidad en nuestra red ferroviaria hace tiempo que se perdió. Muy buenos días, comenzamos la semana, arranca este lunes día 5 de mayo, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos San Ángel de Sicilia y San Hilario de Arles. Muchísimos asuntos encima de la mesa, sobre todo después de este fin de semana, y con muchísimas citas además en la agenda política, no solo del día de hoy, sino de toda la semana, después de unas últimas horas donde hemos mirado hacia Rumanía con las elecciones, hacia Australia, hacia las elecciones locales en Reino Unido. Por supuesto, no hemos dejado de mirar tampoco hacia Estados Unidos y las últimas declaraciones de Donald Trump, aunque de lo nacional tendremos que hablar en profundidad aquí hoy en Dando Caña, porque se cumple una semana de aquel apagón que nos dejó a todos sin conexión durante varias horas, que nos dejó sin red eléctrica, sin tampoco conexión telefónica, y todavía no sabemos qué fue lo que sucedió. Esta mañana, Sara Agesen, que es la número 3 del propio Ejecutivo español, bueno, no solo esta mañana, lleva varios días, lleva todo el fin de semana concediendo entrevistas en lo que parece una defensa a Red Eléctrica, aunque otras muchas voces consideran que la presidenta de Red Eléctrica tiene las horas contadas. En fin, se lo contaremos a lo largo de esta mañana, así que quédense con nosotros en estas 2 horas, las que vienen cargadas de muchísima información y, por supuesto, de muchísimo análisis. Don Julio Ariza, muy buenos días. Bueno, la pregunta es, muy buenos días, claro. La pregunta es dónde está el límite, es decir, cuál es el límite de la paciencia del noble pueblo español ante tanto, en fin, es desbarajuste, porque es que se les está hundiendo todo el chiringuito. Es decir, cualquier tema que tocas está en este momento destrozado. Entonces,
no sé cuál es el límite, sinceramente. Vamos de una en otra y la capacidad que tienen para colocar gente que es absolutamente inoperante, ignorante, que tiene carencia completa de profesionalidad para ocupar los cargos de responsabilidad que les dan, hacen que, pues eso, que el chiringuito se vaya desmontando. Es decir, cosa que tocan, cosa que se estropea. Y no hay un lugar en este país donde el gobierno no ponga a alguien que no sirve para eso. Y lo ponen pues porque es amigo suyo. El caso, obviamente, paradigmático es el de Ábalos con sus amigas y sus amigos, pero es que el resto del país está igual. Es allí donde toques hay un tío que no sabe nada de nada o una tía que no sabe nada de nada. Y el tema de la electricidad, pues mientras no estén dispuestos a sentarse y a hablar de lógica y de razón, no de ideología, para solucionar problemas, y tengamos que estar obligados a escuchar a gentes que hablan simplemente por el interés personal, no por el bien común, pues esto no va a tener mucha solución. No hay preguntas básicas que nadie quiere contestar y evidentemente estamos al mismo tiempo en manos de los incompetentes del gobierno y del gran lobby eléctrico que tiene la capacidad de mover las voluntades que sean necesarias porque dispone de dinero infinito para poder construir un relato que sea el que les interesa a ellos. Entonces, como estamos entre esos dos elementos, pues va a ser muy difícil decantarse por una por otra. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo por hacer paneles con especialistas, es decir, con gente que aporte razón y lógica en la resolución de los problemas. Vamos a ver si nosotros podemos ayudar desde esta casa a hacer eso. Continuamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Pues muy bien, pues mira, en este largo puente que yo he vivido, pues... Tan largo porque hace una semana que no te vemos, aunque porque has estado enfermo. Y sigo parecido, pero bueno, pero ya duraba demasiado eso. A ver, me iba haciendo una lista de idioteces que oía y entonces al final he hecho un ranking... ¿Te ha dado tiempo a terminarla? Bueno, es infinita, pero he hecho un ranking con 3. Ah, muy bien. Diríamos la tercera, que no tampoco están así, es cuando se culpabilizó desde Televisión Española a Amancio Ortega del apagón, por ser el socio mayoritario privado de Red Eléctrica. Esto es muy interesante, porque, bueno, es muy interesante, ¿eh? Esto lo dijo un tal Ruiz, me parece, ¿no? Periodista... Javier Ruiz. Javier Ruiz, que acaba de ser... Fichado. Sí, pero más que fichado, resucitado en la profesión en Televisión Española. ¿Pero si estaba con nosotros? Javier Ruiz. Sí, estuvo en la Gaceta. Javier Ruiz, no. ¿Javier Ruiz? Será Mira su currículum. Será otro Javier Ruiz. Salvo que lo haya quitado el Voy a currículum. comprobar. Creo que es otro Javier Ruiz, es de la cadena SER este, ¿eh? Sí. Ese es el que hacía el programa Ese estuvo en económico. Cadena SER y luego en 4. Es el que hacía los programas económicos ¿Ah, sí? así un poco curiositos de información, sí, en su momento. Después, ¿No en estaba el con Pilar orden... Cernuda en la agencia Faxpress? No me suena, Vale, vale. lo hubiera conocido, ¿eh? Vale. Pilar sí que la vi, pero a él no. Después, otra idiotez, no sé si suma, pues sería Pedro Sánchez. Ahí he tenido dudas, ¿eh? Si era más idiotez que otros, pero la de Pedro Sánchez de que las nucleares no fueron la solución sino el problema, solo es comparable a uno que en simultáneo al comparar esta frase dijo que sí que era verdad, no sé ni quién era, porque no valía la pena apuntar el nombre, sí que era verdad porque evidentemente las nucleares estaban paradas porque no son rentables. Entonces, claro, pues sabiendo que un tío es capaz de decir eso y lo de que no son rentables, pues ya tampoco da para mucho más en la crítica, porque todo el mundo sabe que no son rentables si las cosas a impuestos no son rentables nada, ¿no? Pero en fin, diríamos la idiotez más grande se la pasaría a la Sara Argesen o Agesen o algo como se sea, por la frase que creo que es verdad que dijo, pero no lo sé, porque lo oí en las radios, de que dijo que España será verde o no será, copiando una frase muy famosa de Torres y Bages que no tiene nada que ver con eso. Claro, España será verde y no será para enfrentarte a las nucleares y ir con la eólica, hay que ser melón
o melona en este caso para decir eso, porque la Unión Europea hace tiempo que ha declarado que la energía nuclear es verde. También es verdad que ha declarado que las centrales de carbón son verdes y eso no se lo cree ni el que lo ha declarado, pero la energía nuclear no hay ningún condicionante que haga que no sea verde. Lo que está muy verde es ella, la señora Sara Tal, el tal Pedro Sánchez y el Javier Ruiz. Esos están muy verdes y será bueno que maduraran un poco porque nos está costando mucho dinero sus gilipolleces. Nos acompaña también en esta mesa Miguel Robledo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que también nos acompañaba la semana pasada cuando tuvimos que interrumpir abruptamente la emisión pasadas las 12:30 del mediodía sobre ese apagón del que enseguida hablaremos y además me gustaría saber cómo lo viviste en primera persona. Mientras tanto, ya saben que una nueva tormenta, una nueva borrasca va a dejar muchísimas más tormentas durante toda esta semana. Una semana que arranca con un tiempo algo más estable que estos últimos días del Puente de Mayo, pero no por ello va a haber que guardar el paraguas ni tampoco el chubasquero. Hay varias comunidades autónomas de la mitad norte peninsular, entre ellas el Aragón y también del Mediterráneo, que están en alerta debido a la influencia de esa borrasca. Aragón, que fíjense en las imágenes, lo están viendo en sus pantallas, ya ha sufrido este fin de semana fuertes tormentas y también muchísimo granizo, que sorprendía en muchas localidades. Las más afectadas: Tarazona, Herrera de los Navarros, Farlete o Lechago, algunas de las comunidades más afectadas de Aragón. De hecho, el campo de Zaragoza ya analizaba este fin de semana las consecuencias de este temporal, esas pedregadas caídas en las últimas horas, y en un primer balance provisional avanzaban que podían verse afectadas hasta unas 14.000 hectáreas de cereal. Pero en fin, hoy es lunes y como todos los lunes toca mirar hacia lo que nos vamos a encontrar, María Vallejo, esta semana, que miramos sobre todo hacia el Congreso de los Diputados y también al Senado. Sí, así es, Alba, buenos días. Arranca una semana cargada sobre todo de comisiones de investigación. A esta hora, Soraya Sáez de Santamaría, ex vicepresidente del Gobierno, se encuentra compareciendo en el Congreso en la comisión de investigación sobre la denominada Operación Cataluña. Una comisión que va a continuar a lo largo de la tarde, porque a las 4 está prevista la comparecencia también de Artur Mas, expresidente de la Generalidad. En el Senado ahora mismo se está llevando otra comisión de investigación y esta sobre la gestión del presidente del CIS. Ahora mismo se encuentra compareciendo el director de Traxate, Juan Pablo González Mata. Acaba de arrancar también el Comité de Crisis, que ha convocado por primera vez en lo que va de año el Ministerio de Igualdad. Lo hace tras los 5 asesinatos de mujeres durante el mes de marzo. Mañana nuestra mirada vuelve a los tribunales porque Claudia Montes, más conocida como Miss Asturias 2017, declara como testigo en el Tribunal Supremo por el caso Koldo. Hay que recordar que, según la UCO, ella podría haber sido contratada en una empresa pública por la influencia de Ábalos. El miércoles volvemos al Congreso porque a las 9 de la mañana comparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo hace para informar sobre las medidas que el Ejecutivo pretende adoptar en seguridad y en defensa. Después de esto, volverá a comparecer para informar sobre el apagón que sufrió España hace exactamente una semana. Tras estas comparecencias se va a llevar a cabo la habitual sesión de control del Gobierno y a Sánchez le va a preguntar Feijóo sobre si España merece la agonía de este Gobierno. A partir del miércoles, además, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en el Vaticano porque empieza el cónclave del que saldrá elegido el nuevo Papa. Un cónclave que probablemente se alargue unos días hasta que veamos esa fumata blanca que anuncia que la Iglesia Católica tiene un nuevo pontífice. De ello hablaremos luego, gracias Marien. Y hay una encuesta, ya saben todos ustedes que muchas veces al inicio de semana desayunamos con alguno de estos estudios en la portada de algunos de los periódicos de tirada nacional. Hoy le toca a la elaborada para Cadena SER y también El País, que es esta, que muestra precisamente el porcentaje de voto con el que se harían los diferentes partidos en nuestro país si a día de hoy se produjese esa repetición electoral. El Partido Popular ganaría las elecciones, aunque, fíjense, con un 33,9%. El PSOE caería hasta el 29,3%, Vox subiría con el 13,4% y Sumar cae abruptamente hasta los 5%. Llamaba la atención el titular del País esta mañana que decía que Vox perdía muchísimo en intención de voto por la postura de este partido con el tema de los aranceles, pero claro, ese titular era en comparación con otro de sus sondeos, el sondeo anterior. Cabe destacar
que este estudio, el trabajo de campo, se realizó antes del apagón del pasado lunes y tampoco tiene en cuenta esa desautorización del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, a Fernando Grande Marlaska, por toda la polémica de la compra de armas a Israel. Julio, no sé si quieres hacer alguna valoración de esta encuesta, aunque ya sabemos que los sondeos son sondeos, pero por información se los contamos. Ninguna valoración. Ninguna valoración. No. Fíjense en estas imágenes, atención, porque el pasado viernes en Jaca se celebró la fiesta del 1 de mayo. Cientos de personas se dieron cita en la calle Mayor para conmemorar la victoria contra el ejército musulmán que quiso tomar la ciudad hace más de 1200 años, y esto era lo que se escuchaba. Pues eso sí que parece virales. una encuesta. Sí. Encuesta arriba El para medidor el de la gobierno. calle. Podríamos llamarlo. Ya me dirás tú. O sea, es que ¿dónde ocurre esto? Cuando se ha visto que una multitud en fiestas. Sí, que en fiestas pero no, en fiestas, en los toros, en Semana en todas Santa, partes. en cuanto se concentra mucha gente, no sabes por qué, pero acaban todos acordándose de la madre de Pedro Sánchez. Lo cual algo querrá decir, porque no creo que esté detrás la derecha y la ultraderecha y las fuerzas telúricas provocando esos... sería, vamos, fantástico que alguien pudiera dirigir a toda esa gente. Sale espontáneo porque la gente está hasta el gorro. Y lo de ayer, como tú bien reflejabas, es, ¿veis? Ya no funciona. Si es que da lo mismo, si nos falta, que nos falta el meteorito y... ¿Un tsunami? Sí, un tsunami en Madrid, además. O sea, No, claro, porque cuando crees que no puede haber algo peor, ayer, ¿cuántos? 6.000, 10.000 tíos tirados en la vía. Y 11. O sea, Yo cada mañana cuando salgo de casa tengo la sensación de que soy una especie de héroe, porque soy... que vas a la aventura. Claro, soy Renfe dependiente. Entonces, pues esto Bueno, te va... a mí me ha parecido muy preocupante lo de Renfe. Muy Enseguida preocupante. vamos con lo de Renfe. Antes, otro ejemplo de cómo funcionan las cosas en nuestro país es la noticia que tiene que ver con José Bono, que es la que eleva a su portada esta misma mañana el diario El Confidencial, que van a ver en sus pantallas, porque el que fuera ministro de Defensa y también presidente del Congreso de los Diputados se ha beneficiado de una recalificación urbanística que ha multiplicado exponencialmente el valor de una parcela con propiedad en Toledo. Estamos hablando de un terreno originalmente clasificado como suelo rústico y parte también de su hípica, un terreno de unos más de 8.000 metros cuadrados que fue transformado en urbanizable industrial por decisión del ayuntamiento, primero bajo el gobierno socialista y después con el respaldo de varios partidos en un plan de ampliación del polígono industrial de Benquerencia. La operación, tramitada sin que el nombre de Bono saliese directamente, eleva el valor de su terreno de unos 17.600 euros a más, atención, de 1 millón de euros. La operación, evidentemente, levanta la polémica por el posible trato de favor y por, además, la forma en la que se ha hecho, por haberse tramitado de una forma discreta. Julio. Mirado se explicó la historia de esto, que tú la seguiste seguro en su momento. El diario La Gaceta, cuando estaba la pugna entre José Bono y Rodríguez Zapatero en el Partido Socialista para la sucesión digamos, en la Secretaría General del partido, el diario La Gaceta publicó una información en virtud de la cual el que había sido presidente de las Cortes, presidente de Castilla-La Mancha, lo que había hecho es montar una hípica, y en esa hípica tenía cantidades ingentes de publicidad que le ponían las compañías del IBEX. Publicamos esa información y también se publicó que Rafael Santamaría, que era el dueño de Royal Urbis, había regalado el día de la primera comunión de la hija pequeña de Bono, le había regalado 6.000 euros. ¿Vale? Bueno, entonces, como Royal Urbis había tenido contratación con la Junta de Castilla-La Mancha mientras Bono era el presidente, pues nos pareció que eso era una evidente corrupción, incluso podía haber un caso clarísimo de prevaricación. El hecho es que Bono sobrevivió a aquello, pero no sobrevivió dentro del Partido Socialista y Zapatero le ganó aquellas famosas elecciones. Bono siempre nos adjudicó a nosotros, lo que en ese momento era el Grupo Intereconomía, La Gaceta, etcétera, Intereconomía Televisión,
el hecho de haber perdido esa posibilidad. Él en aquel momento lo que contó de su patrimonio, cuando se le preguntó, es que había cobrado una cantidad muy importante del Grupo Planeta, de Editorial Planeta, por la prepublicación o por un anticipo a la publicación de sus memorias. Recuerdo que en aquel momento hablaron de, incluso llegaron hasta los 750.000 euros. Una cantidad que no conocía ningún publicador de memorias hasta ese instante y desde luego nunca nadie nos ha explicado cuánto efectivamente ha tenido que devolver Bono de esos 750.000 euros que cobró por la publicación de adelanto en el futuro. Bien, eso ha sido completamente opaco. Nadie ha seguido el desarrollo y el crecimiento completamente inexplicable e inexplicado de la fortuna de Bono. Bono, en cualquier aparición que hace en cualquier televisión de las que utiliza habitualmente, hace una referencia o a mi persona o al grupo que en ese momento le dio aquella estocada y no nos ha perdonado, pero yo ni he perdonado ni no he perdonado. Yo reconozco que es un tipo verdaderamente astuto y verdaderamente hábil. Él ya advirtió cuando publicó sus memorias que muchos papeles que se había llevado del Centro Nacional de Inteligencia los conservaba y no los había hecho públicos. Y bueno, supongo que hay mucha gente que prefiere no meterse con Bono porque debe ser muy peligroso. Eso es lo que hay. Todavía quedan espacios de impunidad en España. Él ahora ya es dominicano, es además un hombre poderoso en Dominicana porque él donde va tiene la habilidad del conspirador y del malvado, y ahí está en Dominicana impartiendo doctrina allí por donde va y enriqueciéndose allí por donde va también con el señor Moratinos y con el señor Zapatero. Bueno, eso es lo que produce el socialismo. Bueno, es que la historia de Bono es muy interesante. Tú has hablado de la hípica, pero hablemos también del ático, de la azotea. Eso es después. No, como que Velázquez, que le compra al hijo en Puerta Cerrada en Madrid, pues muy cerquita de la Basílica de San Miguel y la calle Segovia, en esa bifurcación, y en aquel momento no había saltado al mundo del lobby como tal. Había sido ministro, presidente de tal, ¿no? Este hijo de falangista, es decir, al que todo se le ha perdonado, entre otras cosas, por su relación con el Pocero y con un medio de comunicación muy importante de este país, que en ese momento su director era uno de los que apoyaban a Bono y que, por cierto, en un caso singular, estuvo en la toma de posesión como ministro de Defensa ahí en la Castellana. Y el tema de Bono, Bono no está muerto ni muchísimo menos. Es cierto que los dos grandes lobbies, tienes el Pepiño y el otro es Bono, que como viejo tenista le dan por muerto, pero sigue colocando las bolas donde hay que colocarlas. No olvidemos la supuesta relación, pero bastante lógica, con Escribano, la famosa empresa de mecanizados que se ha convertido en el eje de la defensa española, hasta el punto de que llega su consejero delegado hasta hace 4 meses a la presidencia de Indra, y algo mucho mejor. ¿Qué hace al mes de llegar a la presidencia de Indra? Comprarse su propia empresa, de la que él es el 50% de las acciones, a un precio que están diciendo los expertos, pues esto no vale esto. O sea, y él, el argumento que da es, bueno, pues yo me inhibo, esto es el consejero delegado, yo en una votación me inhibo. Pero hombre, y ahí está, todo indica que está bueno. Es decir, a partir de ese momento, como tú decías, da el salto con la hípica y tal, y ya empieza a hacer negocios donde te encuentras a Bono, pues de repente en Malabo, te lo encuentras en Guinea Ecuatorial, pues haciendo unas operaciones y dice, pero ¿qué hace aquí Bono? El señor aquí suelto. Y sigue teniendo su red de contactos mucho más discreto. O sea, Bono no deja de ser un profesional en esto porque no deja huellas. Sabes que ha estado ahí. Esto es casi como le pasaba a San Agustín cuando iba por la playa dándole vueltas al Espíritu Santo, ¿no? O sea, ves las huellas, pero no sabes cómo han llegado ahí. Y nosotros preocupados por un apagón. Sí, claro. Para apagones los de República Dominicana. Bueno, apagones los de Venezuela, pero también los de Nicaragua. Que también tuvo algo que ver. O sea, que es una figura... Había unas fragatas, ¿no?, con Venezuela en la historia de Bono. Sí, hombre, claro. Lo que es donde empieza alguna cosa. Ahí paró Estados Unidos porque la tecnología que les íbamos a meter era una tecnología americana. Paró una parte.
de la venta, para una parte. Sí, lo que pasa es que 12:24. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta seguimos hablando de otros asuntos. Aquí les esperamos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Ya estamos de vuelta y nos vamos hasta Nueva York, aunque solo sea por unos instantes, para mostrarles esta imagen que colocó Compromís en Times Square, en una de las pantallas contra Carlos Mazón. Aprovecharon el viaje del presidente de la Comunidad Valenciana para colocar en una de las pantallas gigantes de esa céntrica plaza un mensaje en el que dice: tenemos 228 razones para que no vuelvas, en referencia a las víctimas de la Dana que asolaron en la Comunidad Valenciana. El eurodiputado de Compromís, Vicent Marza, ha explicado que por muy lejos que se esconda Mazón, como ahora yendo a Nueva York para no tener que ir a Alicante y evitar que la gente le diga lo que piensa de él, el pueblo valenciano no olvida su irresponsabilidad durante la Dana. En fin, un sinvergüenza el de Compromís y los que han hecho esto. O sea, no tienen, verdaderamente, no tienen escrúpulo alguno. O sea, Mazón pudo tener una irresponsabilidad o una no celeridad, en lo que queráis, comparado con la actuación criminal del Gobierno de España, de un Sánchez diciendo, si quieren ayuda, que la pidan, de una Margarita Robles 2 días después, con la gente todavía en los sótanos, metida en los coches, con una situación calamitosa, diciendo, el ejército tiene otras cosas que hacer. No sé si tenemos las declaraciones, pero convendría recordárselas todos los días. Porque, o sea, que hayan conseguido, con los medios enchufados y comprados, materialmente comprados, cambiar el relato y poner todas las baterías contra Mazón, cuando el presidente del gobierno debería estar ya juzgado y parte de su gobierno por este asunto, me resulta repugnante. O sea, y los de Compromís que han sido cómplices de eso, que tendrían que haber salido corriendo, que tenían que haberse echado a la yugular y quitar inmediatamente el apoyo para defender a sus amigos, a sus compatriotas, convecinos valencianos, coger y quitarle el apoyo inmediatamente a Pedro Sánchez, están ahí dándole soporte solo porque ellos quieren seguir cobrando su sueldo. O sea, es repugnante, o sea, repugnante. Los de Compromís son especialmente repugnantes. O sea, ¿no tenéis nada que decir sobre Sánchez? ¿Estáis respaldando para que siga de presidente del gobierno el tío que ha dicho que si quieren ayuda a los valencianos que la pidan? ¿La tía que ha dicho que el ejército está para otra cosa? ¿Y seguís apoyándoles en el Congreso de los Diputados? ¿Y los del PP no sois capaces de cambiar ese relato? Por favor, si hay, es que es una cosa... Si hay una imagen que te destroza un gobierno en un minuto, que es la de Pedro Sánchez huyendo como una rata de Paiporta. No hay que ir más. O sea, si el PSOE es capaz de ganar elecciones 20 años después con la foto de Feijóo y un narcotraficante que en teoría en aquel momento no era narco nada, sino simplemente estaba en una barca, con esa foto sigues ganando elecciones, como con la foto de la rata huyendo no eres capaz de hacer nada. O sea, es que yo no usaría otra, mañana, tarde y noche, porque además si uno se acuerda de que hace la declaración de que le han pegado, cuando resulta que no le han tocado, etcétera, o sea, todo el paquete... Como Bono, ¿te acuerdas? Claro, como Bono en la del aborto.
En la manifestación de la que le habían pegado. Claro, pero Bono no es nada comparado con Pedro Sánchez para nosotros. O sea, Bono era nada. Vamos pero a este es mostrarles presidente de esas gobierno, ¿eh? imágenes en cuanto las localicemos. Pero estos de Compromís son los de Podemos allí, ¿no? Sí. Sí, Es bueno, decir, más o y menos. estos son los que estaban con el tema de abuso, prostitución. No, con de una tal menores. otra, con Sí. una tal otra Claro, de y lideresa. estos cuando aquello, todos callados. Sí. Y no había pancartas. Cuidado, no, fue Ah, peor. y la oposición no se abalanzó sobre ellos poniendo pancartas Pero fue peor. y persiguiéndoles con un oso al lado. Fue peor cuando un juez deja libre a otra, no sé exactamente con qué criterio, todos salen a defender la honradez de otra hasta que la vuelven a imputar por lo mismo y entonces todos callados. Pero en medio, no sé si os acordáis, de que solo faltaron homenajes en Televisión Española a Oltra porque había sido ensuciada por todo. Y la pasta de esto. Porque el marido de Oltra, cuando era marido, violaba a una chica. Cuando era marido, no cuando no era marido. Y cuando ella era responsable, una autoridad en la Comunidad de Valencia, y parece ser que el tema judicial que tiene es por haber obligado a esconder el dato de su marido a otros funcionarios, obligándoles a callar. Parecido a esto que está pasando ahora Lo de Baleares. un hostal de Teruel, donde los tíos que han declarado les ha llegado una nota diciendo que como sigan declarando, se van a la calle. Una cosa parecida, ¿os suena? Bueno, ¿y lo de Baleares? Bueno, lo de Baleares, es que no hemos sabido Las nada niñas más. tuteladas y prostituidas. Si es que son todo así. Y son incapaces, o sea, el control de los medios de comunicación hace imposible el ejercicio de la democracia. Porque la gente no llega a la información real. Estoy No de llega. acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Estos tíos se van a Nueva York, le siguen a Nueva York y le ponen una pancarta en Nueva York, Amazon. Y tienen aquí al criminal. Tienen aquí al que no quiso. O sea, ¿vosotros recordáis cuando llegaron los bomberos franceses al pueblo allí y dicen, no, pero no ha llegado nadie más hasta ahogado? Y dijeron, no, son ustedes los primeros, Bueno, los bomberos franceses. Macron lo ha contado, ¿no? No, perdona. Y Sánchez diciendo, bueno, no queremos ayuda. Exacto. Y Bukele dice, no quieren ¿No? ayuda. Y Macron dijo, o el ministro del Interior, ¿no? Que le habían ofrecido y que España dijo, no necesitamos nada. No necesitamos nada. Pero, ¿y esto con qué pasta se hace? Porque esto no sale de las cuotas de los afiliados de Compromís, ¿no? O sea, que al final acaban los presupuestos generales del Estado en lo que se pagan los partidos. Vía subvención a los partidos políticos. Ya, y al final en esto se nos gastamos la pasta. Sí. Estamos hablando de unos 150 euros, un anuncio que dure, una media aproximada, un anuncio que dure unos 15 segundos en una de esas pantallas. Es decir, ¿Solo 15 150 segundos, euros? 150 euros, sí. Pero no sabemos exactamente lo que ha Hombre, costado. pero no fue un segundo eso, ¿eh? Compromiso, No, pero no es lo mismo, porque al final, cuando sale el anuncio, sacas el vídeo y ya tienes armado el lío. El efecto es... Si Ya, tú pero con una parece, foto lo haces. pero parece que dura un poco más. Sí, no, es igual. 20 segundos, 2 minutos, ¿cuánto? Y de 5.000 euros. catástrofe en catástrofe, la última en el AVE. Fíjense, en el día de ayer, como más de 10.000 personas, muchas de ellas incluso se quedaron atrapadas en los propios vagones durante 10 horas, sin comida, sin agua y sin luz. Yo les hago una reflexión a los espectadores a propósito de eso. Y perdona, das paso al vídeo. ¿No sabes lo que sufro de ver que no hay una televisión capaz de verdad enseñar lo que pasa en España? O sea, si nosotros hubiéramos tenido los medios, esta noche hubiéramos tenido toda la noche un especial y hubiéramos estado en los puntos a los que hubiéramos podido llegar para contar qué estaba pasando con esas 10.000 personas encerradas. Por supuesto, hubiéramos tenido los medios, el grupo electrógeno necesario y las unidades de producción o de conservación de electricidad suficientes para poder hacer el especial que hubiéramos hecho el día del apagón. Pero nosotros no tenemos eso. El resto de televisiones sí lo tienen, nosotros no tenemos esa posibilidad. Como no tenemos la posibilidad de llegar hasta el último rincón de España, te aseguro, Alba, que si esta casa tuviera esos medios, muchas cosas iban a cambiar en España. Porque se iban a encontrar con que en el momento en que los españoles pudieran acceder fácilmente y directamente a una fuente de agua clara, de información veraz, en directo, en tiempo real, acudiendo al sitio para enseñar las cosas como son, la gente vendría a esa televisión. Pero esa televisión no existe. Ni es Antena 3, ni es Telecinco, ni, por supuesto, no es La Sexta, no es Televisión Española, que debería ser un servicio público como los demás y estar al servicio de todos los españoles y del bien común.
no existe. Si lográramos convencer a cientos de miles de españoles de que apoyaran un poco esta televisión, podríamos hacerlo, porque sabemos hacerlo y lo hemos hecho en el pasado. Y ojalá lo podamos hacer en el futuro. Tenemos ganas de hacerlo Anímense. también. Para eso, dándose de alta en el Club de Amigos, que es la herramienta en la que nos pueden ayudar, ya sea de forma puntual, todos los meses, con lo que ustedes puedan. 91 616 2464, pueden escribir también, si lo desean, un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Les repito el número, 91 616 2464. Veamos lo que ha pasado en estas últimas horas. Al finalizar el puente de mayo, muchos han sido los que regresaban a sus lugares de residencia. La opción de coger un tren es muy usual, pero la vuelta se ha hecho esperar. Cerca de 30 trenes y casi 11.000 pasajeros han sido los afectados. Salidas con horas de retraso, llegadas con demora y máquinas paralizadas en las vías. La conexión más afectada ha sido Andalucía a Madrid, tanto larga distancia como media de alta velocidad. Óscar Puente ha declarado que ha sido un acto de grave sabotaje en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. 4 robos de cable en puntos distintos en un radio de 10 kilómetros, en la provincia de Toledo. Han sido los sistemas de seguridad de la línea. La Guardia Civil ha sido la encargada de investigar los hechos. El ministro pedía si alguien podía ofrecer información y que agradecería toda la colaboración posible. Y ha destacado que estos hechos son muy graves. El presidente de Renfe ha asegurado que las incidencias no han sido solo ocasionadas por el robo de cables. También se ha debido a que un tren de Iryo ha tenido un enganchón en la catenaria y ha sido necesario su transbordo, remolque y la restitución de la línea que da electricidad al tren. Los viajeros han denunciado la falta de información. Se encuentra suspendida la circulación en dirección a Madrid. Están todos los trenes parados en la línea. No nos pueden dar una estimación aproximada de cuánto tiempo vamos a permanecer parados. Y Álvaro Fernández Heredia afirma que ellos no tenían más datos. Nosotros sí hemos dispuesto a otros canales de información que no siempre le llegan a todos los viajeros. Por un lado, hemos mandado mensajes SMS y correos electrónicos, pero solo los viajeros que facilitan su número de teléfono, su dirección de correo, absolutamente que la información no haya sido toda la que se deseara, entre otras cosas porque nosotros no disponíamos de esa información para transferirla a los viajeros. Las demoras no han sido solamente por estos hechos. Como ha confirmado Adif, ha habido también incidencias en la infraestructura de la línea entre Sevilla y Córdoba. Averías, retrasos, robos, lo último en la gestión de la red ferroviaria. Iryo niega precisamente lo que dice Renfe que ha sucedido con uno de sus trenes. Hay además un magistrado, un juez de Toledo, que ha abierto ya una investigación por ese robo de cable. Y por el otro lado, Óscar Puente acaba de asegurar que esperan, no es una certeza, que la línea ferroviaria esté al 100% entre las 2 y las 4. Ahora os pregunto vuestra valoración. Antes, rueda de prensa en directo de José Antonio Fuster, asegurando que lo del pasado lunes fue un ataque a la nación sin precedentes en nuestro país, que asegura saber de dónde viene este ataque. Sabemos quién es el enemigo y dicen que es Pedro Sánchez y su nefasta gestión. Oposición en los ayuntamientos, en los parlamentos regionales, en las Cortes Generales, en las instituciones, en las pocas instituciones que todavía resisten el asalto del sanchismo. Oposición total hasta que tengamos la fortuna de ser llamados, y ojalá sea con urgencia, a las urnas. Ante la gravedad del momento, Vox llama de nuevo al Partido Popular y les decimos muy claro, pero muy claro, que no valen medias tintas, que lo que no pueden hacer es oposición de titulares de fin de semana y, sin embargo, de lunes a viernes pactarlo todo con estos fanáticos ideológicos. España necesita una profunda revolución del sentido común, como la que ya recorre Europa y buena parte de Occidente, pero que por ahora nos esquiva España por este empeño del bipartidismo en que nada cambie. Sabemos que este gobierno corrupto, igual que los burócratas de Bruselas, no van a caer sin movilizar todas las instituciones asaltadas en su propio beneficio. Vemos la persecución de las alternativas patrióticas en Alemania, tratan de ilegalizar a la que es ahora mismo la primera fuerza política en Alemania, la FD. Vemos el intento de acabar con la próxima presidenta de la República Francesa, Francia, con Marine Le Pen. Lo hemos visto en Rumanía y aún así el pueblo rumano supo vencer ayer a la injerencia y a la presión para dar una victoria
sin paliativos en la primera vuelta de las presidenciales a George Simeón y a nuestros socios de AUR. O sea, arrasaron. Ayer arrasaron en esta primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y como bien ha dicho el presidente de Vox, el pueblo rumano está hoy cada vez más cerca de recuperar su libertad y su soberanía frente a esta oleada liberticida que asola Europa de la mano de esta Comisión Europea de populares y socialistas. La libertad de expresión y la democracia se abren camino, se abre paso. Y esto es lo que esperamos nosotros que ocurra en España. Bueno, esto es lo que sabemos que va a ocurrir. Y es el miedo de Pedro Sánchez, el número uno de esa trama de corrupción, el que impone a Vox, con su mayoría en un tribunal asaltado, una multa histórica y a la vez ridícula de más de 800.000 euros. No persiguen, señores, a un partido o a unas siglas, no persiguen a Santiago Abascal, como no persiguen a Ignacio Garriga, o mucho más modestamente como me persiguen a mí. No, persiguen a la única alternativa. Pretenden acallar el sentido común y las ideas de millones de españoles. Pero les aseguro, y esto es lo que hemos certificado hoy, bueno, desde hace muchos años, pero hoy lo hemos vuelto a decir en el Comité de Acción Política, no lo vamos a permitir. Que los que se gastan el dinero de los españoles en prostitutas, los que roban a manos llenas, los que los llevan a la ruina y al desastre, que persiguen a Vox por ofrecer material promocional como pulseras con la bandera de España a cambio de unos céntimos, en las mesas informativas que además montan nuestros afiliados y voluntarios, en algunos casos con riesgo de su integridad física, con riesgo de su seguridad, es ridículo, es risible y a la vez forma parte de una campaña, es evidente, para acabar con Vox. ¿Se dan cuenta, de verdad, de lo bananero y dictatorial que es perseguir que cientos de miles de españoles puedan contribuir al crecimiento de Vox con unas aportaciones pequeñas a este proyecto a cambio de pulseras con la bandera de España? Les aseguro, de verdad, que no vamos a parar, que hemos presentado recurso, por supuesto, nuestros servicios jurídicos contra esta cacicada innoble, pero estamos preparados para lo peor, porque lo peor de Sánchez está por llegar, y estamos preparados con la ayuda de nuestros afiliados y de nuestros simpatizantes. El destino de este gobierno corrupto, no me cansa de decirlo, gobierno corrupto y mentiroso, es el banquillo de los acusados. Y el destino de todas sus leyes y de este fanatismo que hemos visto en el apagón histórico del pasado lunes o como vimos ayer en los trenes de alta velocidad es: estas leyes van a ser derogadas. España y Europa serán grandes otra vez, serán fiables otra vez. Vamos a reconstruir todo lo que han destruido y vamos a defender la libertad de pensamiento y de expresión de todos. Y no habrá gobierno corrupto o burócrata de Bruselas que pueda impedirlo con censura, con montajes judiciales o persecución política y mediática. No van a poder con nosotros. Y espero que ustedes tampoco puedan con nosotros y por eso les voy a dar la palabra para que puedan hacerme las preguntas que consideren oportunas. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Han dicho que han recurrido ya al tribunal. ¿Lo han presentado ya formalmente? Sí, formalmente. Vale. Y otra cosa, la comparecencia del miércoles de Pedro Sánchez en el Congreso, ¿qué esperan de ella? Esperamos mentiras, esperamos falta de información, esperamos una persecución de la libertad de pensamiento, esperamos persecución de los disidentes, esperamos persecución de la gente que ve lo que se está convirtiendo en España, y nosotros, pues le puedo decir lo que esperamos, lo que yo espero que haga Vox, que no cambie de rumbo, como nunca cambiamos de rumbo, que no dé bandazos, nunca damos bandazos, y porque nosotros creemos de verdad que solamente le derrotaremos con una oposición total y contundente, lo he dicho, defendiendo las mismas ideas. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, defender las mismas ideas que nosotros. Por ejemplo, cuando decíamos, va a haber un apagón, porque el sistema energético que está construyendo España nos lleva hacia un apagón. Y nos decían, bueno, por supuesto, nos insultaban de todas las maneras posibles, y nos decían que esos eran los bulos de la ultraderecha, las conspiraciones de esos malditos, ¿qué tal? Apagón. Nosotros decimos, nuestra red de transportes está en grave riesgo por la incompetencia que ha ocurrido. ¿Qué ocurre? Realmente, ¿qué ocurre cada día? Cuando Óscar Puente dice esas cosas como vivimos en la época dorada del transporte ferroviario,
Nosotros decimos, no es verdad, no es verdad. Y vamos a sufrir las consecuencias de su mentira y de su incompetencia. Y la vamos a sufrir, la sufrieron ayer miles de españoles. Y digo, y no solamente quedaron abandonados, quedaron desamparados. Y eso es lo que no puede ocurrir en España. Cuando nosotros decimos los efectos de la inmigración ilegal y vemos la inseguridad en las calles, o vemos que todos los días, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Aragón, en Bilbao o en San Sebastián también, pues vemos los efectos de la inmigración ilegal y nos dirán, son ustedes unos fanáticos ultraderechistas. No, tenemos razón. Tenemos razón. Lo que decimos, fíjense ustedes, hagan un repaso. Desde hace unos años aquí, hablemos precisamente de lo que ha sucedido en estas últimas horas con el asunto del AVE. Francas, me pedías la palabra, aunque como bien señalábamos aquí, estos problemas son el pan de cada día, ¿eh? Sí, pero me ha chocado una cosa que he oído esta mañana. Creo, porque ahora mismo ya mi cabeza en estas cosas se pierde un poco, creo que era Carmen Funes, que es del PP, sí, que decía que venía, creo que de Puerto Llano, y que su tren salió a las 7 de la tarde, cuando había una información ya dada por la SER a las 6 y pico, o sea, antes de las 7, de que habían robado y no funcionaba nada. Con lo cual eso querría decir que hubo trenes que salieron. Que salieron trenes cuando ya se sabía que no podían llegar, o porque la información no llegó a las estaciones. Es decir, sería una columpiada más, no sé si de Renfe, de Adif, del Ministerio de Transportes, de la Madre Superiora, de la señora digital, de la vicepresidenta no sé qué, no sé de quién, pero sería un patinazo interesante saber que eso ha ocurrido. No solamente que la SER ya sepa enseguida que pasa una cosa que pasa, que eso es habitual, sino que se entera la SER y no se enteren los responsables de salir de Sevilla. Eso se va a investigar, ¿eh? Porque un juez de Toledo ha abierto una investigación por ese robo de cable. Sí, pero por el robo, no por el tema de que informes y después no te legan. Pero ya sabe cómo son estas investigaciones, que poco a poco se Sí, va... pero ¿sabes qué va a pasar, Alba? Que todo eso, sí, se va a investigar todo, a la mujer del presidente, al primo de Zumosola, a todos estos. Y cuando legan, y el apagón, y el no apagón, y la dana y la no dana. Y cuando llega el resultado de la investigación, o bien Pedro Sánchez ya se ha perpetuado, o no quedan ni los cromosomas de Pedro María, Sánchez que tenemos el cañón mal orientado. Vamos a ver, esto es muy llamativo. Es mucha gente, es por la noche, sin luz y tal. Es muy llamativo, es muy grave, pero te pueden robar, efectivamente, te pueden robar el sí. Pero es que lo grave no está aquí. Lo grave está en cercanías, donde todos los días se están produciendo parones. Trenes que te dicen que van hasta un sitio y te dejan tirado y te bajas al andén que no sabes qué hacer. Y eso cualquiera... ¿Me lo cuentas a mí? No, oye, a mí, que uso cercanías, pero y en Cataluña y en... Aquí hay tres, ¿eh? En todas las partes de cercanías. Más, ¿eh? Aquí hay un trío... Esos los sumas y cada día son mucho más de 10.000 personas. Sí. Esto es muy importante. Pero curiosamente... Es grave porque te quedas sin comida, no tienes... Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que muchas de esas 10.000... que es curioso eso, despotrican contra la Comunidad de Madrid por el tren de cercanías. Pero cuidado. Porque no saben que cercanías y la Comunidad de Madrid no tienen nada que ver. Pero aquí puede estar cubierto, obviamente, el ministro. Dice, oiga, macho, me han robado el cobre como si me roban las vías. En fin, yo podré tener, pero es muy difícil en 500 kilómetros tener un sistema. Que sí. Pero es que cercanías depende exclusivamente. No me cuenten la historia de la Comunidad de Madrid, porque Adif no es de la Comunidad de Madrid. Ya. En la estación de Pozuelo, que tú conoces, en la del Barrial, llevan casi 2 años de obras y de incomodidades y de follones con la estación. Y dices, ¿pero cómo esto es posible? O sea, la calle Armada en los diferentes sitios de Madrid, como es Atocha, que es uno de los grandes nudos, como Chamartín... Chamartín y tienes Armada toda. Y eso es un drama. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esperas una hora, te puedes ir de otra manera, no estás a oscuras y tal. Pero eso sí que depende del Ministerio. Esto es una causa de fuerza mayor, te pilla y te ha pillado, y encima de noche es gravísimo. Pero lo que pone de manifiesto es que no funciona. Y encima, el responsable que está al frente de esto, es decir, ya no se lo perdonas. ¿Por qué? Porque es un grosero. Porque tiene gestos de ese abusador del colegio, que era el grande que se dedicaba a pegar a los débiles. El chulo este que va encarando a la gente y que aprovecha que en general nunca era más listo, ¿eh? Estamos viendo, nunca era la mejor nota ese. Bueno, bien, pues es que, claro, cuando eres así el ministro, pues mira, ahora te la comes,
pides perdón, te echas ceniza y te pones un sayo franciscano. A todo lo que y con dices, un poco de suerte te eligen papa. Solo un matiz a todo lo que dices. Fíjate que hay en Madrid se sabe, o desde la Comunidad de Madrid, de que las inversiones del gobierno en Cercanías Madrid son menos, y yo puedo afirmar aquí porque hemos pasado datos, son muchísimo menos de las que se han hecho en Cataluña cuando Cataluña se quejaba de que no había inversiones. O sea, en Madrid el gobierno del PSOE no suele invertir en Renfe Cercanías. ¿Por qué? Porque sabe que mucha gente confunde Renfe Cercanías con la Comunidad de Madrid. Si no, no lo haría. Si tuviera claro que todo el mundo sabe que eso depende del Ministerio, no lo haría. ¿Y por qué competencias cruzadas? No, con lo cual, está claro que, y yo además, tú conoces, yo cojo en el tren en una estación que es muy interesante, porque al llegar a la estación tengo a la derecha la estación de Renfe y a la izquierda la estación de Metro Ligero. La diferencia es que aquí nunca se sabe a qué hora pasa un tren y ahí se sabe siempre a qué hora sale y a qué hora llega. Es una pequeña diferencia. Y entonces, curiosamente, eso depende de Renfe, Adif, Ministerio, y aquello depende de la Comunidad de Madrid. No, yo lo que me pregunto, al margen de lo que habéis comentado, que coincido al 100%, he visto esta mañana en algún telediario de las mañanas, no sé si en Televisión Española, no sé dónde lo he visto, pero he visto los agujeros que habían practicado en las vallas de protección de las vías del AVE, ¿no? Y bueno, pues supongo que con unos alicates o tal los habían abierto. Claro, yo me pregunto, bueno, esta vez ha sido para coger el cobre, ¿no? Y eso no ha afectado al paso del tren ni a su seguridad. Yo sí que agradecería, vistas las cosas, vistas los temas tal como están, que alguien saliera a garantizarnos que con ese mismo agujero practicado en la valla no puedes introducir algo en las vías que haga que el AVE a 300 kilómetros por hora no quedan de los que van dentro un accidente a esa velocidad. El trocito más grande que encuentras es así. Y de tren igual, claro. Entonces, claro, no hemos visto un accidente de un AVE a 300 kilómetros por hora, que no lo veamos nunca. Bueno, recordemos el de Angrois, que fueron 100 y poco. A 100 kilómetros por hora. 110, 100, poquito. Y salió volando. Salió volando y hubo gente, todavía yo conozco a una persona que trabajaba con nosotros, que pasó varias horas cubierto por 6 u 8 cadáveres que le rodeaban, y gracias a esos 8 cadáveres que se empotraron contra él en el vagón, él no murió. Luego pasó 6 meses en el hospital. Pero claro, imaginad si no hay la seguridad suficiente en los trenes de alta velocidad. Es decir, me parece que estamos llegando a un punto en el que no sé qué medidas se pueden tomar. De verdad que yo lo ignoro. No sé si en una manifestación, aquí hacemos lo que podemos, lo contamos, se lo contamos a los espectadores, a los oyentes, pero muchos espectadores te dicen, ¿y qué más quiere que hagamos? ¿Qué podemos hacer? Pues es que todo la clave. Creo que lo primero es salir con humildad y decir, señores, ha pasado esto. Es decir, pero es que no ha salido nada. No, tú dices lo que puede hacer el gobierno. No, claro. Yo entendí que tú decías que más puede hacer el ciudadano. Los ciudadanos normales. Creo que el sábado que viene hay alguna manera de resolver eso. No, pero no, con eso no vas a resolver nada. Hombre, vas a dar un toquecito porque... A ver, yo encantado y agradecido a que la sociedad civil se manifieste y vayan a una manifestación y se concentren y digan lo que tengan que decir. Fantástico, ejerzan la libertad de expresión. Aquí la ejercemos todos los días y probablemente cientos de miles de personas, si no millones acumulados durante la semana, están escuchando esto. Es decir, que es lo que se va a escuchar el sábado, probablemente desde ese atril o desde ese escenario. Pero claro, ya vemos que no surte efecto. Es decir, que los que deberían haberse marchado hace mucho tiempo siguen ahí. Insisto, el problema es, en este tema concretamente de los trenes, por favor, que alguien salga a contarnos que nuestras vidas no corren peligro porque haya unos tíos, unos locos, unos dementes o unos terroristas que simplemente atraviesen esa vallita. ¿Sabes por qué no correrían peligro? Una semana después del apagón, ojo, del que hablamos ahora, pero tras una pausa de publicidad. Una raya para aguantar la fiesta, otra para sentirte valiente, pero al final la cocaína termina haciéndote pagar
un precio mucho mayor del que imaginas. Detrás de esa aparente diversión se esconden noches de insomnio, peleas familiares y amistades rotas. Piensa en tu familia, en los planes que tenías para tu futuro, en los momentos que querías compartir con tus amigos. La cocaína acaba con todo eso. Esta droga no entiende ni de clases sociales ni de edades. Engancha, manipula y lo destroza todo. Cada raya que te metes es un golpe a tu libertad y a tu salud mental. No dejes que la cocaína te robe lo más valioso que tienes, tu vida y la de quienes te rodean. Plan Regional contra las Drogas, Comunidad de Madrid. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde. Enseguida nos vamos con el asunto del apagón, porque además el presidente del Gobierno, que está en Cataluña, ha anunciado esta misma mañana que se iba a hacer una reforma del sistema español. Enseguida se lo contamos, antes las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. La primera crónica da pavor, porque hace unos días conocimos cómo un matrimonio fue detenido en Oviedo por tener secuestrados a sus 3 hijos. Llevaban encerrados desde el año 2021 y cuando los encontró la policía estaban rodeados de excrementos. Los menores son 2 gemelos de 8 años y hoy otro de 10, y los niños fueron rescatados por los agentes que los han puesto ahora mismo a la disposición del Gobierno de Asturias. Y esto fue por una vecina indiscreta. Una señora alertó de que veía a través de las ventanas a los niños, pero que nunca salían de las calles. Alarmó también de la cantidad de pedidos a domicilio que había y, claro, petición de comida, evidentemente, y veía como la actitud un poco del padre, en este caso que es el que veía, era un tanto extraña. Denunció y allí se presentó la policía y la Guardia Civil y se encontraron con esa imagen, con los 2 menores gemelos de 8 años y otro hermano de 10. Los niños vivían, como he mencionado, en condiciones insalubres, rodeados de excrementos, rodeados de animales, de bichos, y dormían en cunas, como hemos visto en las imágenes, y no estaban escolarizados. Esto es porque el padre, que es un alemán, era el único que estaba empadronado en la zona, por lo tanto no se sabía de la existencia de los niños. Ahora mismo el padre es alemán, la mujer es estadounidense, también con pasaporte alemán. Están investigando los motivos y las causas que llevaron a estos padres a tener ahí secuestrados a sus propios hijos. Esto ocurre en el año 2021, a 4 años en los que no se sabía de la existencia de estos menores, y ahora la policía está investigando qué llevó, cómo llegaron a esa casa, y ahora, por supuesto, lo primero es la salud de los niños. Estos casos son conocidos como la Casa de los Horrores, y no es la primera vez que ocurre. A lo largo de finales del siglo XX y ahora del siglo XXI hemos conocido hechos que dan muchísimo miedo. El último así que fue muy destacado fue en California en el año 2018, cuando un matrimonio tenía sus 13 hijos encerrados en la casa, y 2 de las niñas pequeñas de 16 años consiguieron escapar y alertar a la policía, y una de ellas, ante el temor de lo que podrían hacerle los padres, imagínense ustedes lo que ocurría dentro de esas paredes, volvió a la casa y se escondió, pero una de ellas sí que tuvo esa valentía para alarmar a la policía y gracias a Dios les pudieron rescatar. Y luego yo me he remontado también un poco antes, porque estos han hechos conocidos en nuestros tiempos. En el 84 también en Austria hubo un caso muy parecido, que el padre de una joven escribió una carta diciendo que su hija se había escapado y ahora pertenecía a una secta, que se había fugado. Entonces la policía, pues evidentemente siguió esa pista de la secta, pero descubrieron que en realidad la tenía en el sótano. Estaba abusando de ella y su propia hija tuvo 7 dio a luz a siete bebés que eran del propio padre, que muchas veces son situaciones, escenas de película. Sí, que lo podemos tener en la puerta del vecino, ¿no? Y que en este caso, además, precisamente gracias a esa vecina cotilla, pues este asunto ha salido. Por lo que sabemos, si no me equivoco, Gaby, estos menores están ya en un centro de acogida. Además, se están integrando bastante bien y están empezando a tener incluso pues conversaciones dentro de... Y están teniendo reacciones cariñosas ante las educadoras y están pues recibiendo de buena manera este trato que están recibiendo por parte del Gobierno de Asturias. No, me parece claro que los padres, todo apunta que tienen obviamente una patología, porque además es una de las líneas de investigación. La obsesión de la madre cuando entra la policía es que sus hijos están muy enfermos. Sus hijos no estaban enfermos ni estaban desnutridos. Es decir, estaban bien, lo que estaban era encerrados y jugaban en el espacio que jugaban. Por cierto, en un casoplón, que esto había sido la casa de un jugador de fútbol del Oviedo, del Gijón, no me acuerdo de qué equipo, ¿no?
pero evidentemente pues estas patologías. Ahora, esto a lo mejor en un país latino puede salir, pero tú has puesto el ejemplo de Austria, en sociedades donde no quieres saber lo más mínimo de lo que el que tienes al lado, aunque esté pared con pared, ¿no? Pero bueno, estos son la casa de los horrores que ocurren periódicamente, ¿no? Pero es importante entender que estamos hablando de casos muy excepcionales, puesto que hemos citado, o has citado 3, no 3.355. Entonces es interesante, lo digo porque a veces se le puede ocurrir a algún genio, a partir de ahí, poner una serie de medidas de coartar la libertad de la gente, no fuera caso que tuvieras un niño escondido en casa. Y como eso ya lo he vivido yo, no en mi caso, sino algún genio de esos que manda. Que tú lo dices además también porque sabes el negocio que hay detrás bueno, de la retirada. Esto ya ni te cuento, o sea, claro. Y todos los centros. Claro, a mí cuando dicen que esos chicos se han ido a un centro de menores, digo, pues igual para esto sí que sirven los centros de menores, pero para otras cosas tengo mis dudas, ¿eh? O sea que no sé qué es peor. En este caso supongo que es peor la familia que el centro de menores, pero en muchos casos niños que van a parar al centro de menores es mucho peor el centro de menores que el centro donde vive la familia. No olvidemos que en teoría el bien del menor empieza por los padres, pero después van los tíos, los abuelos, los primos, todos esos son mejor que el menor, que una chica muy interesante, en el mejor de los casos muy preocupada por los demás, que está en un servicio social. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Año 2002, uno de los hits que estoy seguro que los que aquí presentes han bailado, han movido las caderas y han hecho ese paso característico de los toreros. ¿Tú sabes de qué estoy hablando, Franca? No. Estoy hablando de Chayanne con su canción de torero. Hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. Y ya está lloviendo, podría cantarla y no pasaría nada, pero vamos a evitar ese sonido y que vaya más, ¿no? Pues muy bien, ahora Chayanne sacó este éxito mundial en el año 2002 y 23 años después sigue sonando pues en las bodas, en las verbenas y en diferentes celebraciones. Es que en YouTube, en la plataforma, tiene 236 millones de visualizaciones y claro, en la canción usa pues terminología de la tauromaquia para expresar su amor a una mujer. Pues bien, ahora una organización internacional que se llama PETA, que es una Personas por el Trato Ético de los Animales, ha enviado una carta a Chayanne pidiéndole que cambie el nombre de su canción. Y como vamos a ver en sus redes, dice, para que sepas que te quiero como un buen, y ponen entre interrogaciones, bombero. Y dice, lo escribimos una carta a Chayanne pidiéndole que cambie el nombre de su canción Torero, ya que podría interpretarse como una exaltación a la tauromaquia. Les proponemos que la canción se llame Bombero en homenaje al valor de los bomberos, como dicen. Entonces le han solicitado esta modificación en defensa de los toros, ya que podría interpretarse como una exaltación. Pues la vicepresidente de esta asociación ha dicho que glorificar a hombres que atormentan y matan animales por entretenimiento simplemente no está en sintonía con los valores modernos. Han tardado 24 años en alzar la voz y lo hacen de una manera pues de manicomio totalmente. Y claro, alaba a la labor de los bomberos, lo que representan y esa empatía y su dedicación. Pero es que esto no es el primer caso que ocurre tras años de escuchar una canción que la gente la baila, la suena en todos los lugares del mundo. Pero hay una canción de Residente en la que habla, tampoco la voy a cantar, es Atrévete, que habla, es del 2005, que habla de Gaza, de los palestinos, que vas a explotar como un palestino. Pues ahora también con la guerra en Gaza han dicho, oye, ¿por qué no das marcha atrás? Y el propio Residente ha dicho que él se arrepiente de haber escrito esa letra. Tenemos casos también de Taylor Swift, que en una de sus canciones habla de que hay una persona que es gay, pues al paso del tiempo tuvo que modificarla porque dice, yo no me sentía yo misma al expresar esa situación. En Disney, por ejemplo, también hemos visto muchos casos. La banda sonora original de Aladdin del 1992, si escuchamos la letra, dice unas palabras sobre Arabia, básicamente. Hay que ir a Arabia y habla de la situación en ese momento. Cuando sacaron la película, el remake, digamos, en carne y hueso, de personajes reales, quitaron unas estrofas de la canción porque se podían sentir los lugareños de Arabia atacados y muy identificados. Con La Sirenita también ha habido otro caso, que como han quitado renglones de esa propia canción porque creen que pueden ofender, y en este caso, la verdad que Bombero suena mejor torero, ¿no? ¿Para qué cambiarlo 24 años después? Te has olvidado de Tintín y el Tintín en el Congo. ¿Es verdad? Ese manual de
de europeísmo explotador en África y tal, que también lo han modificado, ¿no? Bueno, en el caso de los belgas tendría cierta explicación por la historia de su entrada en el Congo y tal. Pero si barremos todo lo que no nos ha gustado en un momento la historia, al final lo que hacemos es Yo recuerdo, ¿no? cuando se comenta eso me viene siempre a la cabeza Einstein y su frase de que el número de imbéciles es infinito, o que mejor dicho... Eso es bíblico. ¿Eh? Eso es de la Biblia. Ya, stulta mundo infinita es. Stultorum numerus infinitus. Pues eso, cambiar un poco. Pero Einstein dijo que... El siguiente versículo, no cabe un tonto más en Israel. Pero Einstein a veces suena más, y entonces dijo que había dos cosas que eran infinitas, que es el número de imbéciles y el número de estrellas en el cielo, y que del segundo no estaba convencido. Pero pues los imbéciles resucitan también. ¿Los imbéciles van al cielo o no? No creo que tenga nada que ver con Einstein eso. Hay un montón. Yo no soy capaz de responder esa pregunta. Seguro que alguno hay. Gaby hace mucho que no nos tiene un chiste, preparado. Sí. El otro día dijimos algo aquí, no recuerdo qué fue, pero además lo comenté en directo y dije, a Francás le hubiese hecho gracia. Sí, bueno, lo que podríamos ahora tener es una pelea de gallos entre Julio y Gaby. Yo tendría que puede hacer ser una revisión mental a mis últimos chistes. Sería divertidísimo. Bueno, estoy yo como para chistes. Tú no estás que cojo mucho el ave. No, me da no sé qué, la verdad. Me voy a montar con armadura en el tren. Con el kit de supervivencia. Porque sí, claro, es verdad. Pero un par de latas y un campingas. Y encima exploto en el acto. No quiero ni pensarlo, oye. No nos vamos a poner en pero esa veo la situación. cara de Óscar Puente explicando lo que pasa en Adif y me da una tranquilidad, chico. Bueno, y ya con el apagón vamos a ir Me da la tranquilidad de no volver a cogerlo. Y luego vete a Atocha, o vete a Chamartín. Peor en Chamartín. Los que han planificado las obras deberían estar detenidos. Son malayos. No, es increíble. Que os volvéis a meter en un debate y no me dejáis avanzar. Gaby, no sé si tiene chistes. Pues ha hecho un repaso mental rápido y dice, Juan, me he comprado 2 motos pequeñas. Y le dice, Vespinos, y dice, si subo al monte, sí. Y encinas. También lo verá todo, Juan. Es un fenómeno. Oye, Juan, que me he comprado 1 millón de palomas. Dice, mensajeras. Dice, no te mensajero nada. Gracias por terminar así, Julio, la verdad. Aquí lo dejamos. Era por ayudarte. Gaby, gracias por tu aportación. Bueno, vámonos con otro asunto, ante el que no nos reímos desde luego, porque ya saben que hace una semana eran las 12:30 del mediodía, cuando Quietos, aquí... atención. Cuando aquí, en este mismo programa, estábamos en directo y empezamos a ofrecerles los diferentes materiales que teníamos preparados para ese mismo día, y notábamos que había algunos fallos técnicos que no tenían explicación y que precisamente nos íbamos a una segunda pausa de publicidad que no estaba pautada para esa hora, como no es lo habitual desde luego, y era precisamente por ese apagón. Durante estos últimos días, Sara Agesen, que es la número 3 del Ejecutivo, la vicepresidenta y también la ministra de Transición Ecológica, ha sido la encargada de dar la cara o la encargada de ofrecer diferentes entrevistas. Ha venido a defender a Red Eléctrica, también el papel de Beatriz Corredor, aunque hay ministros que estarían pidiendo en estos momentos su cese. Dicen que la culpa, no pueden decir que la culpa sea de las renovables, y se mantiene en eso de que las nucleares aquí en España, nada de nada. ¿Esas eléctricas en algún momento le comunicaron que esto podía suceder? Absolutamente no. Nunca nos advirtieron, nunca pudimos ser conscientes de algo así, por supuesto que no. Lo que está claro es que no podemos decir que las renovables fueran la causa en este momento. Estamos analizando todas y cada una de las hipótesis. Cuando lo sepamos, lo haremos saber y pondremos las medidas necesarias para que no ocurra. Bueno, y durante todo este fin de semana, por supuesto, ha sido el gran tema para todos aquellos que, no sé quién lo decía antes, hacía titulares de fin de semana, como es el Partido Popular. Lo que no se puede entender es que digan que no saben los motivos, pero luego señalen con el dedo acusador. Lo que no tiene sentido es que digan que no conociendo los motivos esta situación no se va a volver a repetir. El Gobierno lo que tiene que hacer es hablar claro a los españoles, cambiar de rumbo la política energética y, desde luego, tienen que asumir sus responsabilidades la presidenta de Red Eléctrica, la ministra Agesen y el presidente del Gobierno, el señor Sánchez.
Y la imagen que queda es la de un país que supera cualquier adversidad, de un gobierno con Pedro Sánchez que lidera y soluciona. Y frente a esto, ¿qué es lo que ha estado haciendo la derecha? ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Pues en este caso no nos han sorprendido. Lo de siempre, dudar, enfangar, atacar. Porque, no nos engañemos, el Partido Popular deseaba el caos, pero la sociedad española ha vuelto a darles una lección. Está por encima de ellos. El Partido Popular y el señor Feijóo esperaban un gran fracaso y lo que han encontrado es responsabilidad y acierto. Y esto al Partido Popular les descoloca porque no saben gestionar. La única opción del Partido Popular, lo único que eligen es crispar. Enseguida lo llevamos a la mesa de debate porque quiero preguntarle a Miguel Robledo cómo lo vivió, que todos tuvimos que salir aquí de plató, y quiero saber cómo volvió a su casa también, porque hay conflicto y seguramente no sea el único que le ha pasado algo similar. En fin, mientras tanto, tenemos que hablar de lo que sucede, lo que va a suceder en el Vaticano, ya que esta semana se empieza a celebrar ese cónclave para elegir a un nuevo papa tras la muerte, tras el fallecimiento del Papa Francisco. Tenemos conexión en directo con Paco Pepe Fernández de la Cigüeña. Él es el autor del conocido blog de La Cigüeña de la Torre. Muy buenas tardes. No sé si me escucha. Paco Pepe. Parece que tenemos un problema con esta conexión. Vamos a tratar de solucionarlo y en los próximos minutos hablamos con él. Mientras tanto, os pregunto por el apagón a Miguel, porque, claro, estábamos todos aquí viendo un poco qué pasaba. Tú te fuiste a coger un autobús, evidentemente no podías pagar. ¿Y cuál entendería además que sería el protocolo en esa situación? Porque lo que te dijeron es que no te podías montar. Bueno, es que fue inaudito. Bueno, antes simplemente hacer un comentario que a mí, una de las escenas que más me llamó la atención fue aquí, cuando estábamos todos saliendo, estábamos todos en la calle y alguien saca una radio de aquellas que hemos conocido, aquellos radiocassette, y toda la gente menor de 30 diciendo, nunca había visto una radio así. Aquellas radiocassette que son, el radiocassette que tenían las dos bocinas ahí a los lados. Que la teníamos aquí en maquillaje. Un loro se le llamaba. Bueno, a mí lo que me pasó fue una cosa que es inaudita, ¿no? Es decir, evidentemente, pues yo me fui hasta el intercambiador de Moncloa para ir a Pozuelo. Paseando, porque además las calles era una delicia, ciudades fantástico, la gente en una amabilidad, todo el mundo simpático, claro, te va a dar vacaciones de repente. Y cuando llego allí, ya por fin me entero cuál es mi dársena, cuál es mi autobús, me voy a subir, voy a pasar la tarjeta no estaba cargada, me da negativo, le digo al autobusero, al conductor de autobús, si puedo pagar con tarjeta, en absoluto, de cualquier modo, en absoluto. Y el tipo va poniéndome cara como diciendo poco más o menos que tú eres un cara. Y digo, pero entonces, ¿qué quiere que haga? Pues yo no le puedo dejar, pero en un tono, también lo entiendo, llevaría 36 viajes, estaría hecho polvo, pero que en ese momento yo le decía, pero usted no se da cuenta cómo está Madrid, que no tengo efectivo, que no tengo manera de recargar la tarjeta porque no funciona la luz. Y bueno, pues una alma caritativa que siempre las hay, una señora que me pagó el billete, los dos euros, que luego le hice un bizum cuando ya volvió la luz, y al tipo además le digo, bueno, como no tengo manera de identificarme, pues le voy a sacar una foto pues para poder precisamente luego poder decir, oiga, este señor, que en el fondo, pues hombre, en estos casos evidentemente no hay un protocolo, pues luego yo hablé con la empresa de transportes, que me dijo, claro, es que no tenemos un protocolo, y digo, bueno, una cosa es el protocolo, el sentido común de un señor que está viendo cómo está Madrid, claro. Coño, que te ve que no tienes una pinta de que le estás troleando ni que le vas a dar el palo. Coño, los taxistas estaban cogiendo a grupos de gente para llevarlos y en más de un caso no les pudieron cobrar y no pasaba nada. Pues tiendas donde te fiaban. Y en los bares. Y el conductor de autobús, que es un empleado, te dice que no. Pues hombre, primero, la organización debe tener un protocolo y luego está la flexibilidad, porque hubiéramos muerto todos si dependíamos de este señor. Y en esta zona hubo muchos bares que incluso estaban regalando la comida, los menús del día, porque sabían que no, y los helados. Que no iban a salir, que iban a tener que tirarla. En fin, hemos recuperado ya esa conexión con Paco Pepe Fernández de la Cigüeña. Creo que ahora ya nos escucha correctamente. Muy buenas tardes. Hola, más bien buenos días todavía, ¿no? Bueno, como ya estamos ya ha pasado mediodía. el mediodía, bien, muy bien, buenas tardes. Lo que quieras. Bueno, esta semana... El caso es saludarnos. Eso sin duda, por supuesto. Muy bien.
Bueno, me gustaría preguntarle por su opinión, lo que se necesita en el Vaticano. ¿Qué espera usted del nuevo Papa que pueda salir elegido del cónclave? Bueno, pues a mí me parece que todas estas historias que están llenas los medios de el cónclave, los futuros candidatos, los que van a ser, son meras conjeturas. Hay ese viejo dicho de que el que entra papa sale cardenal, pues más bien sí, tampoco es cierto, porque por ejemplo Benedicto XVI salió de papa, vamos, y todo el mundo pensaba que podía ser él. Bueno, estamos hablando de quinielas, y las quinielas pues son conjeturas. No hay nada seguro. Este sí me parece que es uno de los cónclaves más reñidos y más navajeros de la historia. Yo he vivido bastantes, he conocido bastantes. Tenía ya 18 años cuando se eligió al sucesor de Pío XII, de ese yo no me ocupé, pero me enteré de quién salió papa, claro. Pero de los demás tuve bastante conocimiento y ninguno me pareció tan con malas artes como en este, en que tiran a degüello unos contra otros y contra el mismísimo Francisco, que aunque no lo mencionen expresamente, si lo que todos piden es un papa contrario a lo que fue Francisco, pues más crítica a Francisco es difícil que se pueda dar. Eso es lo que me parece a mí en un tema en que no tenemos nadie, iba a decir que ni el Espíritu Santo, porque le pueden no hacer caso, garantías seguras de lo que va a pasar. Me gustaría preguntarle por una información que, si no me equivoco, Julia Ariza ha publicado en su Telegram esta misma mañana y que hemos estado comentando durante estas últimas horas sobre la carta de un teólogo austríaco que envía al decano del Colegio Cardenalicio, que dice que el Papa Francisco habría cometido entre 3-4 herejías y que, por tanto, todos esos nombramientos los que habría realizado el Papa Francisco de varios cardenales serían nulos, unos cardenales que no podrían estar, por tanto, en esa votación. Estamos en las locuras del selevacantismo, que me parece una memez y una cosa absolutamente anticatólica. La Iglesia se habría terminado ya, porque si los cardenales que van a elegir al Papa, que en su inmensa mayoría fueron nombrados por Francisco, no son cardenales ni son nada, pues ya no va a haber papa ni va a haber absolutamente nada. Que son felices con estas elucubraciones absolutamente demenciales, pues que lo sean, ¿verdad? Pero yo creo que no vale la pena ni comentarlas. Es decir, unos imbéciles diciendo imbecilidades. Bueno, esta semana es muy importante, todos vamos a estar mirando hacia el Vaticano y además este mismo jueves usted va a participar en una conferencia organizada por el propio Club de Amigos, donde va a reflexionar además sobre las diferentes cuestiones que hemos estado hablando en estos últimos minutos, ¿no? Pues sí, efectivamente, hombre, hablar todos podemos hablar, tenemos derecho a hablar. Intentamos no decir tonterías, aunque a veces las decimos, yo también, pero creo que no se le debe dar más importancia que la opinión de una persona que puede tener algo de crédito o nada de crédito. Lo malo es que cuando los que hablan pues no saben absolutamente nada, ni de la Iglesia, ni de lo que es un cónclave, ni de... Pues ayer oía uno decir que como el cardenal Osoro, que fue arzobispo de Madrid, ahora es arzobispo emérito de Madrid, cumple años dentro de unos días, si cuando los cumple aún no se ha elegido papa, si él ya deja de ser elector, pues es una estupidez absoluta. Es elector
hasta que se muera, mientras continúe el cónclave. El cumplir años tiene que ser antes de que se muera el Papa para que no acuda al cónclave. Si los cumple después de que se ha muerto el Papa, es elector sin problema ninguno. Pues eso se publicaba en un medio, bien, que tampoco es una cosa demencial, sino que muchos de los que escriben pues no saben nada. Yo me quedo con ese refrán que además hemos venido repitiendo aquí en estos últimos días de que el que entra papa sale cardenal. En fin, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada y por supuesto animamos a todos nuestros espectadores a que se apunten a esa actividad del Club de Amigos el próximo jueves, este jueves, día 8 de mayo, a las 7 en punto de la tarde. Le enviamos un fuerte abrazo. Bueno, pues gracias a vosotros, un abrazo. Para apuntarse a esta actividad, ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 24 64. Conversaciones con Paco Pepe el jueves 8 de mayo a las 7 en punto de la tarde. Si lo prefieren, también un correo electrónico clubdeamigos@clubdeamigos.org. Para rematar, ya que estamos hablando de este asunto, creo que Miguel quería hacer alguna reflexión. No, vamos, yo creo que lo que estamos viviendo es una voracidad, puesto que todo lo que tiene que ver con la elección de un papa, el ritual, el cómo comunicarlo, pues mediáticamente es muy atractivo, ¿no? Es decir, hay una frase que decía José Luis Martín Descalzo, sacerdote y gran periodista de religión del diario ABC, que decía que antes el Vaticano perderá la fe que el buen gusto, ¿no? Es decir, las ceremonias y toda esta cuestión en la que luego es aderezada por ritos ancestrales, secretos y misteriosos, de algo que no es ni tan misterioso ni, por supuesto, es secreto. Y en esa tesitura, es decir, los medios son conscientes de que eso tiene una enorme influencia y están las apuestas. Hoy veíamos en un periódico de difusión como El Mundo, que sacaban la foto de un cardenal besando a un niño, pues porque después de, como es domingo, los cardenales obviamente ofician en las iglesias que tienen asignadas, y te lo presenta como si fuera una elección en la que el candidato está besando a los niños, como si en las elecciones americanas o españolas, ¿no? Hombre, yo creo que nada más alejado de todo esto, dentro de que evidentemente las sensibilidades son muy diferentes y está apareciendo un cónclave que va a ser complejo. Pues ya veremos. Había un cardenal, no recuerdo quién, el otro día, que lo decía muy bien, ¿no? Oiga, si es que esto no se trata de que seamos unos borreguitos todos de acuerdo, se trata de que cada uno exponga lo que haya y que al final, si creemos que el Espíritu Santo tiene algún tipo de influencia, pues al final nos acabará llevando pues por el más conveniente en este momento, ¿no? Que recordar una vez una cosa, perdóname, que es que no se elige al sucesor de Francisco, es que se elige al sucesor de Pedro. Me parece que la referencia de la Iglesia eso es lo de Francisco, importante, esa frase es importante. Sí, es la que define lo que va a pasar. Yo con lo que ha dicho de Aciconia estoy de acuerdo en que la mayoría de los que escriben y opinan en televisiones son besugos en ese tema, no tienen ni puñetera idea y lo mejor que tendrían que hacer es callarse. Pero bueno, como también esos mismos saben de trenes, de AVE, de apagones, de todo, pues nada, ánimo. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, que esta mañana ha anunciado que su Gobierno va a encabezar la reforma del sistema eléctrico. Como he dicho, el Gobierno trabaja desde la prudencia y también desde el rigor. Quisiera también añadir desde la transparencia y desde la colaboración con los operadores para esclarecer lo sucedido, porque nuestro objetivo es reforzar un sistema eléctrico ya de por sí robusto, tal y como demostró su pronta recuperación. Y lo haremos además atendiendo al interés general, no a ninguna agenda particular, y reafirmando nuestra determinación de seguir avanzando en la imprescindible transición energética. ¿Qué es esto? Bueno, a esta hora todavía no sabemos. Eso es una amenaza, con exactitud lo que sucedió el pasado lunes. Cualquier cosa que proponga este pájaro es una amenaza. Pero que la gente lo tenga claro, esto no es un arreglo. Como él bien dijo el otro día, que las nucleares no eran una solución sino el problema, el gran problema es todo lo que proponga este pájaro. Porque este sí que no tiene puñetera idea de nada y lo único que vive es para criar su ombligo.
o sea, para cuidar su ombligo. Entonces, claro, un personaje así, la suerte sería que no hiciera nada, que se dedicara a figurar solamente y el resto le pusiéramos flores a su paso y le tiráramos pétalos, pero que no nos toquen las narices. Estamos a minutos de que la culpa se oriente hacia la oposición, hacia el Partido Popular, hacia Vox, hacia la derecha, ultraderecha, la fachosfera y tal. Pero fijaos, hay una cosa que es muy curiosa, ¿no? Es decir, Red Eléctrica, que es curioso lo que decía este presidente, empresa privada. Perdone, ¿qué está usted diciendo? ¿Que la red eléctrica española estratégica y tal es privada? No, no, no. Es pública y por eso usted coloca quien coloca, ¿no? Y me parece muy bien. Los técnicos hacen su trabajo, pero el político, en este caso Díaz Corredor, ¿para qué está? Oiga, para que cuando vienen mal dadas, como ha ocurrido en este caso, hay un error garrafal, asuma su responsabilidad y dimita. ¿Y por qué tiene que dimitir? No solo por el error que se ha cometido, porque asume esa responsabilidad, sino porque ahora, si fuerais vosotros ese presidente, todas estas investigaciones, ¿qué es lo que intentaríamos? Obviamente. Yo no he sido, la culpa la ha tenido no sé quién. Razón de más para que esta señora inmediatamente deje el cargo o le sugieran que deje el cargo para que entre un nuevo presidente que sea el que intente esclarecer. Porque no vamos a encontrar la solución. O sea, esto va a ser, no, en el milisegundo tal, entraron 300.000 megavatios de gigavatios de la inercia del rotor interior y de la junta de la trócola. Y entonces, porque además tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si esto se aclara fácilmente, el nivel de indemnizaciones va a ser brutal. Pero va a ser brutal porque, entre otras cosas, ya no solo los particulares, las empresas y tal. Un Estado que se llama Portugal va a decir, oiga, usted me ha dejado sin luz. ¿Qué hay de lo mío? Y ahora le paso yo mi factura. Con lo cual vamos a estar mareando la perdiz hasta que baje la espuma. Estos son esos casos que se verán dentro de 8, 9, 10 años. Ha cambiado el gobierno a lo mejor y mira, chico, pues como cuando juzgaron a los de CIU, no, a los de Convergencia, a los de Unió, ¿no? 20 y tantos años después, pues bueno, pues vale, pues ya está. El señor iba en silla de ruedas. Y los indultaron. Y los indultaron, pues ya está. Los indultaron. Que no fue el primer caso. En este tema, yo coincido contigo, Miguel, completamente. Es un tema enormemente complejo desde un punto de vista técnico, ¿no? Si no eres efectivamente un súper especialista, por lo menos para mí, poder comprender, en sentido estricto, comprenderlo, cómo funciona la adaptación en términos de afluencia de tipos de electricidad, ¿no? En función de su naturaleza. Y cómo se puede compensar eso con un tipo de software o de... No tengo la más remota idea. Yo sé una cosa, y es que hasta ese momento había funcionado. No solamente en España, sino que había funcionado en todo el mundo, funciona, todos los días. Todos los países tienen un sistema eléctrico, ¿no? Y una red, y unas interconexiones, y no hay apagones. Desde luego no globales, pues encontrar un apagón concreto en una zona, tal, ¿no? Pero un apagón de todo un país, y en este caso de toda una península, pues no ocurre. Esta es la primera vez que ocurre en la historia que nosotros conocemos. Por tanto, el sistema debe ser relativamente conocido, ¿no? Porque funciona todos los días, ahora mismo está funcionando. Bueno, dicho eso, no hay un debate público sobre cómo hacemos para que la energía no sea una de nuestras principales incomodidades para ser competitivos y para que el país funcione adecuadamente y tenga la energía garantizada, barata y además de forma soberana, a ser posible. Es decir, que no dependamos de un tercero para el caso de una catástrofe, una conflagración con lo que sea. ¿Podemos conseguir que los hogares españoles, como aquí viene la chica del grupo Index habitualmente, que nos trae como ejemplo Teresa Serrano. Teresa Serrano, nos trae unas casitas y nos dice que no es que sean autónomas, es que no están ni conectadas a la red. Es que si estuvieran conectadas a la red, precisamente se quedarían sin... Vale, entonces dice que aquí en Madrid, en varios lugares de Madrid, se hacen casitas que no necesitan conectarse a la red, que no necesitan ser ni de Iberdrola, ni de Endesa, ni de Naturgy, ni de Repsol.
Eso existe ya, no es... Incluso he leído esta mañana que hay una granja en Galicia que también. Vale, bien. Por tanto, es posible, ¿de acuerdo? Y si es posible, ¿por qué eso no se promociona? Porque si yo soy de Repsol o de esas compañías, pues que no. Impuestos el negocio. ¿Por qué se negaron las petroleras a meter biocombustibles hace años el 0, tal? Porque era un 0, tal multiplicado por muchos millones que dejaban de ingresar. Pues claro. Sí. Vale, pues entonces, ¿impuestos qué? Entonces vamos a ver, ¿alguien puede salir a explicar esto? Y decir, no, miren ustedes, no. Es que el lobby eléctrico es tan potente que está impidiendo en la práctica que podamos tener la electricidad cada uno en nuestra casa de forma autónoma. Incluso están impidiendo que se desarrollen las baterías necesarias para que en caso de que haya Oye, no hay durante un montón de días luz porque está tapadísimo todo y tampoco hay viento y tampoco hay no sé qué y tal. Bueno, pues que tengas una batería en casa que te garantice. ¿Y te acuerdas que fue el presidente del gobierno que castigó el autoconsumo? Sí, Rajoy. Añádele a eso, o sea, tú te estás metiendo con las distribuidoras o las productoras de energía eléctrica, con las llamadas eléctricas. Sí. Hay mucha historia de eso, o sea, podríamos hacer un programa muy largo para ver cómo funciona este lobby. Pero añádele otra parte del lobby que es tan importante como ellas, que se llama Hacienda. Claro, que no cobraría impuestos. Trabaja en el mismo lobby, en esto sí. Porque claro, si el coche autónomo Hacienda no chupa y la casa autónoma Hacienda no chupa. Y yo lo único que es que, claro, con unos cuantos días en casa escuchando información, llega un momento que no entiendes nada. Pero sí una cosa, no pasó una cosa, pasaron varias. Y yo no sé cuáles pasaron, pero pasaron varias. Por ejemplo, una cosa que de las que he oído que tiene mucho sentido común es ¿por qué la Dana de Valencia, que petó toda la luz en aquella zona, no acabó afectando a Galicia? Pues porque en España todo está zonificado. ¿Por qué esta vez afectó a toda España? Pues ese es un segundo fallo. Porque lo normal es que donde se hubiera producido lo que sea, se hubiera apagado todo aquello y el resto hubiera permanecido bien. Si fue al resto es que hay más fallos encadenados. No solamente el de los 15.000 no sé qué que bajó de golpe, sino que hay más fallos. Y como estas hay bastantes más. 13:37, última pausa de publicidad del día de hoy, pero antes les pedimos que estos minutos aprovechen para reflexionar y también actuar. Y con eso hablo del Club de Amigos. Ya saben que tiene muchísima importancia su existencia para también la supervivencia de este medio de comunicación, como bien señalaba antes Julio Ariza. Al margen de esto, también organizan actividades y conferencias interesantísimas. Vamos a repasar las próximas, aunque antes ya le he chivado una. Mañana martes 6 de mayo a las 7 en punto de la tarde, dentro del ciclo de José Javier Esparza, Cuestiones decisivas de la historia de España. Esta vez lo que va a hacer es abordar la sesión denominada De Canalejas a Datos, Sangre, Negocios y Revolución. Y como hay fecha para el cónclave pasado mañana, el miércoles, como les decía antes, este jueves 8 a las 7 en punto de la tarde, el club organiza con uno de los comentaristas de asuntos eclesiásticos más leídos de España e Hispanoamérica, Francisco José Fernández de la Cigoña, una tertulia relajada donde se van a compartir detalles del proceso, que es muy fascinante y también muy poco conocido para muchas personas. Para inscribirse a todas estas actividades, para ayudarnos a través del Club de Amigos, para informarse también de cómo pueden ayudarnos a través de cualquier otra herramienta, el teléfono que aparece en sus pantallas, que es el 91 616 24 64. Pueden hacerlo ahora durante esta pausa de publicidad. Y como les hemos dicho en tantas otras ocasiones, si no les cogen el teléfono a la primera, no se preocupen, les devuelven la llamada. 91 616 24 64. La de hoy ha sido una mañana muy movidita, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, por las diferentes comisiones que se producían. Hablamos de comisión de investigación de la DANA, con la declaración de una operadora de sistemas de la conferencia hidrográfica del Júcar. También el director de Traxatec, que ha comparecido en el Senado, en la Cámara Alta, por la gestión de Tezanos al frente del CIS. Y también de José Manuel Álvarez en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Han sido muchos los asuntos de los que ha hablado esta misma mañana. Uno de ellos se ha pronunciado sobre
el agradecimiento, dice, a Marruecos y también a Francia sobre la ayuda que ofrecieron ambos países durante el apagón. También interesante lo que ha dicho sobre Israel, porque desde esa misma mesa que están viendo ha anunciado, atención, $500.000 euros más para apoyar la investigación de la ONU sobre los crímenes de guerra en Gaza. La situación en Gaza, señorías, es total y absolutamente inaceptable. España, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y mediante la AECID, apoya y seguirá apoyando a las Naciones Unidas. Quiero también agradecer a Marruecos, al igual que a Francia, todo el apoyo que nos dieron para arrancar con rapidez nuestras centrales de energía. Este hecho es una muestra más del excelente estado de nuestras relaciones con nuestros vecinos, especialmente con Marruecos. Y sobre la OPA del BBVA al Sabadell, después de competencia diese luz verde en estos últimos días, Pedro Sánchez ha anunciado esto. Para tomar esta decisión con todas las garantías, quisiera anunciarles que el Gobierno de España abrirá mañana, martes 6 de mayo, una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones. Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos. Pues después de que se le haya dado luz verde, todo parece estar en manos del Gobierno, que no es que pueda prohibir como tal esa OPA del BBVA Sabadell, pero sí puede poner unas condiciones que fuercen al BBVA a retirar precisamente esa propuesta. No sé qué os parece la oferta, la consulta pública anunciada por el presidente del Gobierno, pero está claro por qué lo hace. Y de hecho la portada de OK Diario de esta misma mañana iba en ese sentido, porque Junts le había avisado a Carles Puigdemont que si no paraba esta OPA habría consecuencias para Sánchez. Miguel. Bueno, pero claro, hemos hablado de Junts por un lado, pero nos olvidamos BBVA, donde tiene la sede, y tenemos a los vascos por el otro lado. Es decir, que cuidado que en este pulso no es para nada fácil, ¿no? Y luego que oponerte a una decisión así o endurecerla mucho, es decir, hombre, te puede pasar una factura importante, ¿no? O sea, podemos discutir si es bueno, si es malo, si es mejor que haya muchos bancos para que haya más oferta y haya competitividad, o que haya menos y entonces al final acaban oligopolios, ¿no? Pero la parte política, que solo vemos a Junts o a los catalanes, y nos estamos olvidando de los vascos, que tienen mucho que decir, que consideran al BBVA algo patrimonial. A mí lo que me parece tremendo es, primero, que se han tomado muy en serio lo de la digitalización, de modo que los servicios que habitualmente prestaban las sucursales bancarias, especialmente a la gente mayor, ya no son tales. Es decir, si como tú quieras sacar 200 euros del banco y no tengas una tarjeta, es decir, te dicen que eso es solamente de 9 a 9 y media. Y olvídate, no sé si os ha pasado con cualquier tipo de servicio bancario, pero evidentemente han llevado a la gente a la obligación de manejarse bien con un ordenador o manejarse bien con una tablet o lo que sea, ¿no? Es verdad, creo yo, que hay mucha gente que no puede hacerlo, que no sabe hacerlo y que no ha llegado a tiempo a ese proceso de digitalización. Pensaban pues que el director de la sucursal, donde ha tenido siempre esa libretilla o esa cuenta corriente, pues le iba a seguir asesorando sobre si comprar un fondito de pensión de no sé qué, o un fondo de inversión aquí, o de si invertir en dólares, porque en fin, la gente está bastante, y además con la falta de cultura financiera que tiene este país, está bastante desnortada. Por otra parte, la concentración de poder en tan pocas manos, desde mi punto de vista, es angustiosa. O sea, es decir, hace que España, que era un país con casi 100 instituciones financieras, entre otras sobre todo por las cajas de ahorro, tú conoces muy bien ese asunto, y los bancos, los pocos bancos que había, que funcionaban además, por cierto, francamente bien, tenían unos ratios de eficiencia y de eficacia extraordinarios, tanto lo que era la Caixa como el propio Santander o el BBV
o el Popular en su momento, ¿no? que tan desgraciadamente y tan incomprensiblemente acabó, pues ha hecho que en este momento se juntan a cenar 4 personas, deciden que a Francas no le van a dar un crédito porque no es tal, y olvídate, porque no hay más, ¿no? El proceso en Europa no ha sido el mismo que en España. Se convenció a la gente, se ganó el relato famoso de que era mucho mejor concentrar en las instituciones financieras, porque si no, no eran viables. Se hicieron los famosos 2 decretos de Guindos para conseguir que las entidades financieras llamadas caixas o cajas entraran en quiebra, y en el segundo decreto se consiguió que quebraran, efectivamente, porque se los obligó a unas provisiones que hacían insalvable digamos, la no quiebra contable. Siempre hablamos de quiebras contables, y a partir de ahí pues las 300 Sparkassen de Alemania siguen ahí, las casas de risparmio en Italia siguen ahí, les caisses d'épargne en Francia siguen ahí, y aquí se cargaron todas, pero con algunas condiciones muy curiosas. El Sabadell se quedó con todos los ahorros de los alicantinos y una parte de la Comunidad Valenciana. La Caixa se quedó con los ahorros de los madrileños y con una parte de los ahorros también de la Comunidad Valenciana, con Bancaja. En fin, ¿quién se quedó con instituciones financieras? Los que saben que ese poder es uno de los poderes fundamentales, los vascos y los catalanes. Los vascos y los catalanes son los únicos que tienen instituciones financieras potentes. Madrileños se las llevaron, los valencianos se las llevaron, los andaluces ahí andan intentando aguantar alguna cosilla. Gallegos. Los gallegos no, porque se lo quedó un venezolano. ¿Ya? Se lo quedó un venezolano. Sí, sí. O sea, Pero que no es gallego, 60.000, 80.000 millones de depósitos que tenían los gallegos, esos están en manos de un señor que es venezolano. Nos engañaron con eso. Y ahora nos pretenden hacer creer que la operación del BBVA sobre el Sabadell es buena para los españoles, para los catalanes. O sea, más concentración. Al final hacemos que haya un solo banco. Luego haremos que sea público. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Un solo banco? ¿Eso cómo se llama en economía? Religión. ¿Monopolio? Religión. Un solo padre, un solo Dios, una sola iglesia. Ahora mismo es un oligopolio. Pero claro, es que no tienes defensa posible frente a eso. Es decir, los bancos además en este momento, claro, tienen una ventaja sobre cualquiera de nosotros, y es que toman el dinero del Banco Central Europeo al 0,75 y lo colocan en 2,5. Con ese 3% se ganan la vida. Multiplicando por 4 o por 5 lo que tienen que pagar al Banco Central Europeo. 2,5 hipotecas. Crédito al consumo, comprarte el coche, 9 y 10. Por supuesto. De hecho, cuando intentas comprarte un coche, te dicen, no, preferimos que se lo financiamos. Claro. Dice, porque ganamos mucho más dinero con el crédito que le damos para comprar el coche que el margen que nos deja el coche. Y además te meten un seguro que no necesitas. Y además te obligan siempre a un seguro, que es, si miráis un poquito a fondo las cuentas de explotación de las instituciones financieras, de los bancos y de las cajas, veréis que la parte más importante del beneficio es atribuido a los seguros, porque todas ellas tienen una compañía de seguros, y en la sucursal otra cosa no. Darte dinero, no. Ampliar el horario, tampoco. Estar en el pueblecito más pequeño, no. Pero venderte un seguro, contad con ello. Sí. Últimos minutos, muy brevemente. No, muy breve, es que me gustaría que escucharais con tranquilidad los anuncios del BBV cuando vende la OPA del Sabadell. Y es muy interesante ver la imagen paternalista de decir, dispondremos de más dinero para las familias, dispondremos de mucho más dinero para las pymes, y el otro dice, es verdad, ahora que nos juntamos, ahora podemos salvar el mundo a base de echarles dinero. Y me da una vergüenza ajena ver eso, entre otras cosas porque soy cliente de los dos. Y prefiero ser cliente de los dos y no de uno sumados los dos. Últimos minutos, ahora sí, para Sandro Meco, en 2 continentes.
Bueno, pues ya estamos de vuelta después del puente. En Estados Unidos no ha habido puente, no se ha descansado y desde luego el presidente de los Estados Unidos tampoco ha descansado. Si ustedes han tenido tiempo para consultar las noticias durante estos días, quizá hayan visto un titular de Donald Trump en el que se afirmaba una cosa que les vamos a mostrar ahora en pantalla. ¿No debería seguir la Constitución para realizar procesos a los inmigrantes? No lo sé. Solo puedo contestar diciendo que tengo abogados brillantes que trabajan para mí y van a seguir, lógicamente, lo que diga el Tribunal Supremo. Vale, el titular que leímos en los medios de todo el mundo era que Donald Trump había atentado contra la Constitución al decir que no la iba a seguir. Bien, si vemos el contexto global de la entrevista, lo que se pregunta es si a la hora de deportar a inmigrantes que puedan ser criminales, sí seguiría la Constitución. Bien, Trump dice que no sabe porque ahora mismo hay una batalla legal para ver precisamente si el Tribunal Supremo concede esas libertades que son abstractas en cierta parte de la Constitución de los Estados Unidos para poder deportar a esta gente o no. Bien, esto por un lado, pero es que claro, hemos visto este titular en los medios de todo el mundo, pero no hemos visto otro que precisamente critica esa intención de esos medios en los que se acusa a Donald Trump de ser un tirano, de ser un dictador. Se le ha preguntado a Donald Trump por esa tercera legislatura, por si Donald Trump se presentaría en 2028 y el presidente de los Estados Unidos ha sido muy contundente al respecto. ¿Está usted considerando de verdad una tercera legislatura, señor presidente? Te diré esto. Muchísima gente me lo ha pedido. Nunca me habían pedido algo tan fuerte. Pero es algo que, según mi conocimiento, no se puede hacer. No sé si es constitucional o no, pero no es algo que vaya a hacer. Espero hacer 4 años geniales y luego legar esto al siguiente candidato, que espero que sea un gran republicano. Es decir, no habrá tercera legislatura por parte de Donald Trump. Donald Trump no se presentará a las elecciones de 2028. Lo que sí va a hacer va a ser poner aranceles, y no únicamente a países, sino también a Hollywood. Así lo ha anunciado el presidente de los Estados Unidos en su cuenta de Truth Social, donde afirma que las producciones que no se realicen en Estados Unidos y que luego se quieran distribuir a Estados Unidos tendrán unos aranceles del 100%, una medida que afectaría actualmente a algunos de los estrenos más contundentes del cine. Importante también, le pregunto a Julio por ello, lo que le ha espetado Donald Trump a un periodista del Wall Street Journal. ¿Dónde trabajas? En el Wall Street Journal. Ya, nos tratáis realmente mal. El Wall Street Journal se ha ido al diablo. Es un periódico podrido. ¿Me oyes? Es un periódico podrido. ¿Pero ha habido charlas con respecto a los aranceles? Es que no quiero decírselo al Wall Street Journal, porque es una pérdida de tiempo. Ha habido charlas, pero no quiero hablar con el Wall Street Journal. Mirad, el Wall Street Journal está orientado a China y hace daño a este país. Julio, pro China, dice Trump. Ay, 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 ay. Porque Trump no suele hablar a humo de pajas. Os recuerdo que el Wall Street Journal pertenece a News Corporation. News Corporation pertenece a la familia Murdoch, entre otros. Y uno de los, digamos, consejeros de algunas de esas sociedades, específicamente de News Corporation, es José María Aznar López, que se ha manifestado reiteradamente contra Donald Trump, pero además contundentemente y de muy malas maneras, y siendo un expresidente del gobierno de forma, desde mi punto de vista, completamente irresponsable. Claro, que vinculen ahora y que vincule el propio Trump al Wall Street Journal con los intereses de China, a José María Aznar López le debería preocupar. A mí, por lo menos, me preocuparía. Sobre todo estando como está en nómina de un señor como el señor Murdoch, cuyos intereses no parecen especialmente claros. Aznar no tiene un puesto cualquiera, está en el consejo de News Corporation y además es el presidente del comité de selección de recursos humanos. Es decir, que no es un tema menor. Está cobrando $300.000 al año, o 300 y pico mil dólares al año, por figurar en ese consejo. Si el Wall Street Journal efectivamente está por la defensa de los intereses chinos o financiado de alguna manera por los chinos, Aznar debería desistir de estar en ese consejo desde mi punto de vista. Siendo además uno de los consejeros peor valorados. Sí, bueno, el News Corporation somete a votación de todos los que tienen una acción de ese grupo
cuáles son los mejor valorados entre los consejeros, ¿no?, de la compañía. Y Aznar efectivamente es el peor valorado de la compañía. Pero bueno, eso tampoco va más allá. Lo importante es saber a quién está defendiendo el Wall Street Journal, porque desde luego Trump sí que está defendiendo a los americanos. Eso parece una evidencia, vamos. Les gustará a algunos o no les gustará, pero Donald Trump está defendiendo a su país. Julio, tu canal de Telegram, ¿qué nos has estado contando? Pues he contado, por ejemplo, ese asunto de José María Aznar, que me parece que no es un tema menor. Algunas cosas con respecto al cónclave, que también me parece, desde mi punto de vista, un asunto que está siendo bastante desgraciado para el propio prestigio del pontífice, del pontificado. Es decir, se está manoseando de tal manera que está degradando la propia figura y el propio proceso. O sea, el cónclave de la Iglesia Católica debería ser una cosa extraordinariamente sensible, extraordinariamente fina, extraordinariamente prudente, delicada, cuidada, discreta al máximo. Los medios han pasado directamente a la política, es decir, la Iglesia Católica no es política ni tiene nada que ver con la política, tiene que ver con el bien común, claro, como la política tiene que ver con el bien común, pero el objeto de la Iglesia Católica no es el ser humano, cuerpo económico, no, es su alma, es su salvación eterna, y eso la coloca en una dimensión completamente diferente. Más información en tu canal de Telegram, sí. Julio Eriza, El Toro. Al resto, sí. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Te vemos esta noche en Dos Continentes, Sandro. Por nuestra parte, pueden seguirnos también, al margen del canal de Telegram de Julio, a través de todas nuestras redes sociales, desde Twitter hasta YouTube, para volver a revivir los mejores momentos de los diferentes programas. Por lo demás, les espero aquí mañana, puntuales como siempre, a las 12 para seguir dando caña. Que pasen un feliz lunes. Hasta mañana. Adiós.